Muy buenos días, qué bueno que están, que nos volvemos a platicar. Un saludo para todos. Ya tenemos aquí, ahorita el registro que tenemos es que ya rebasamos las 100 personas conectadas. Esperemos que los que vayan llegando se vayan conectando a la verdad posible, porque el tema de hoy es un tema sumamente importante, es un tema que le tenemos que poner atención como se la estamos poniendo, y para lo cual tenemos un invitado de lujo, ¿no?, para desarrollar el tema. Es una autoridad en la materia, que nos hizo el favor y tuvo el espacio para acompañarnos de manera tal que nos pueda hablar al respecto. Y me voy a permitir de manera muy breve hacer la presentación del doctor José Antonio Garzón Quintnado, quien es, repito, el invitado del día de hoy que va a desarrollar el tema del virus rugoso del tomate. El doctor Garzón es ingeniero agrónomo fitotecnista egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene maestría en fitopatología en el área de virología del Colegio de Postgraduados en el Centro de Fitopatología. Y tiene además el doctor un doctorado de biotecnología de plantas en el área de ingeniería genética, egresado del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, Unidad Irapuato. El doctor Garzón laboró en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la Dirección General de Extensión Agrícola. Asimismo, fue investigador en el programa de hortalizas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, actualmente conocido como INIFAP, y ha sido y es profesor investigador del doctorado regional en biotecnología en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 2008 a la fecha. Me voy a permitir también, porque yo creo que es digno de reconocerse todos los premios y distinciones que ha tenido el doctor Garzón, que son muchos, pero voy a permitirme leer los más relevantes, ¿no? Fue premio en Ciencia y Tecnología de Alimentos, un premio que otorga la Coca-Cola, ¿no? Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología, reconocimiento por la Universidad, por la Unión Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas al mejor investigador hortícola, reconocimiento por la American Phytopathological Society, es miembro de la Red Nacional de Biotecnología, es miembro también del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola en México, es ciudadano honorario del estado de Nebraska, es editor de la revista Fitotecnia Mexicana y asimismo funge como evaluador externo de proyectos del CONACYT. Además, el doctor pues ha publicado muchísimos artículos a nivel nacional e internacional y ha realizado múltiples proyectos de investigación. Leo lo anterior para dimensionar la estatura del invitado del día de hoy. Así que, doctor, adelante y muchas gracias de nuevo a nombre de LAMPAC y de todos sus socios por estar aquí. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. En realidad es interesante que desde aquí vaya a llegar a tantas personas en tantas regiones. Esto solamente lo podría hacer, yo creo, durante una actividad en un año. Y ahorita, pues en este tiempo que me voy a tomar, pues voy a expresar parte de lo que hemos revisado, básicamente sobre esta nueva especie de virus, porque el género ya existía desde hace muchos años, como vamos a ver a continuación. Como desde que empezó la horticultura comercial a nivel mundial, pues básicamente se vino lo que es la producción de semillas también comerciales a nivel mundial, y entonces generó una competitividad muy fuerte, de tal manera que la mayor parte de las variedades o híbridos básicamente de tomate o de chile en el mundo
Pues desde un principio ya traía resistencia al virus del mosaico del tabaco. Debido a que el virus del mosaico del tabaco pues es el primer virus que se descubrió a nivel mundial. Ahí podemos ver que desde 1886 ya había un investigador, Meyer, que había hablado sobre él en el caso de tabaco. Y después, cada 6 años, se fueron haciendo descubrimientos sobre este virus. Total, tardó más o menos más de 24 años casi en que se pudiera clarificar un poco de que lo que en un principio se pensaba que era una toxina, pues después se definiera como algo que tiene la capacidad de generar proteínas en forma independiente, ¿no? Que son los virus. El microscopio electrónico, desde luego, es decir, el avance de la ciencia, pues trajo como consecuencia de que pudiéramos observarlo ya en un equipo más moderno allá en los años 30, que era el microscopio electrónico, y pudiéramos verle la cara, podemos decir, a este patógeno. Si nos damos cuenta, antes la ciencia avanzaba mucho más lentamente que lo que actualmente lo estamos teniendo. Pero esto, desde luego, que era un problema muy fuerte a nivel ya regional. Lo tenían en Europa, lo tenían en Estados Unidos, en el caso de tabaco. Pero en el caso de México, veamos que en ese tiempo, o sea, estamos hablando de 1974, cuando todavía las variedades de tomate y de chile no contenían resistencia a este patógeno, pues los problemas eran fuertes. Ahí tenemos Aguascalientes, por ejemplo, y tenemos el mosaico del tabaco, aquí en primer nivel jerárquico, y vean que los porcentajes de incidencia eran terriblemente elevados. Andábamos entre el 67, 68 y el 100%. Eso nos da una idea de la importancia que ya tenía desde ese tiempo. Podemos decir que a partir de los años 80, 90, con el advenimiento ya de la tecnología o de la generación de semillas híbridas con mayor tecnología, una de las características que debería contener esta era la resistencia precisamente a este tipo de virus, que es el mosaico del tabaco. Y con ello, pues básicamente durante mucho tiempo, pues desapareció como un problema a nivel nacional y a nivel internacional. Nada más para recordarles un poquito sobre este virus. Lo estoy comparando aquí con otros virus que normalmente existen en la naturaleza y que son un problema. Y esto, por ejemplo, es aquí en esta columna estamos viendo cuánta temperatura aguanta ese virus o aguanta la proteína de ese virus. Entonces, vemos que cualquiera de ellos, pues 65 grados, 55 grados, ¿verdad? 80 grados es el que más se le acerca, 60 es cuando se desnaturaliza. El virus mosaico del tabaco, es decir, el que estamos ahorita teniendo como problema, se desnaturaliza después de los 93 grados centígrados. Es decir, este virus pues parece que vino directamente emergido del Averno, ¿verdad? Porque soporta cualquier cantidad de temperatura. Esto es un problema al momento de que queremos eliminarlo por temperatura de la semilla, porque temperaturas de 93 grados, pues acabamos con la semilla. El otro punto es qué tan concentrado se encuentra este virus normalmente en las plantas. Y aquí podemos ver de que es el virus que más concentrado se encuentra en las plantas comparado con todo lo que existe ya revisado a nivel científico. Es decir, estamos hablando de que aquí dice es decir, si nos podemos hacer una ilusión de este virus, o sea, extraemos un microlitro, por ejemplo, de savia de la planta y vemos que necesitamos 1 millón de microlitros para poderlo ya no detectar. Mientras que otros virus
por ejemplo, el caso del de la alfalfa, con un microlitro en 1000 ya no lo detectamos, es decir, es 1000 veces. Entonces, más concentrado en la planta que cualquier otro. Eso nos da una idea también de que esta concentración hace que se transmita mecánicamente más fácil. Y la otra es que, además, todas estas características de resistencia del virus, pues lo hacen que en tejido vegetal, por ejemplo, cuando terminamos de cosechar, si no ponemos mucho cuidado en los residuos, este virus nos puede durar hasta 2 años en nuestros invernaderos. Infectivo. Nada más para que tengan idea de lo difícil que es. Todos estos datos que estoy mencionando los obtuvimos sobre el mosaico del tabaco, que es hermano de este nuevo virus que estamos viendo. O sea que las características las comparten. La única ventaja que tenemos nosotros es que no se transmite por insectos, a diferencia de otros virus. No se transmite en la forma normal, biológica. Se puede transmitir mecánicamente por rasgaduras de algunos de los insectos en las hojas, por ejemplo, pero no en la forma normal de que vaya en el estilete o que sea atravesado o que atraviese a través del cuerpo y sea después transmitido por este estilete, ¿no? Este es el estilete, ¿verdad? Esta es la forma normal. Bueno, no se transmite en forma normal por insectos. Y esa es una ventaja. Otra de las características importantes de este virus es que se encuentra en las hojas, se encuentra en el tallo, se encuentra en los frutos y se encuentra en las raíces. ¿Para qué sirve esto? Pues porque al final vamos a revisar que dejar raíces en el invernadero, en nuestro suelo, es tan importante como dejar frutos, dejar semillas, dejar tallos, dejar hojas, ¿no? Residuos de ellos. No se transmite por insectos en forma biológica, pero sí se transmite por semilla con una facilidad muy alta. Fíjense, este señor Taylor, por allá en 1961, hace bastantes años, que fue cuando se empezó a estudiar bastante este virus, encontró que el 28% de las semillas de tomate que procedían de plantas infectadas con mosaico del tabaco, el 28% contenían el virus y era infectivo. Se ha estudiado posteriormente y se ha encontrado que este virus en mucho menos cantidades, o sea, porcentajes menores al 1, al 0.1%, al 0.01, puede encontrarse en el endospermo de la semilla, o sea, en la parte interna, no en el embrión, en el endospermo. Y cuando germina, pues lógicamente lleva el virus, esta semilla. Pero la gran parte, el gran riesgo, lo contiene la testa, la cubierta de la semilla. Ahí es posible, pues, como decía con Taylor, encontrarlo hasta el 28% de las semillas que vaya contenido este virus. Eso no quiere decir que se transmita a la planta. Necesita haber todo un proceso de transmisión mecánica, es decir, de que la testa rasgue el tejido de las nuevas hojas, que esté ahí el virus y que pueda contaminarse. Entonces, los estudios indican que a pesar de que no es fácil de que se contamine, los porcentajes, dado la gran cantidad de virus que se encuentran en la testa y en el número de semillas, sí son mucho más elevados que cuando viene el virus en el endospermo. O sea, hay que tener, también viene en la semilla. Desde hace tiempo también se sabe, estamos hablando aquí, este reporte es de 1956, traté de revisar lo inicial para que tengamos idea desde cuándo ya se está estudiando este virus, pero vean los porcentajes que se encontraban en tabaco. Entonces andamos entre el 67 o el 62 y entre el 81%. No quiere decir que sean los porcentajes de transmisión, quiere decir que de estos cantidad de porcentaje se refiere al número de cigarrillos, al número de puros o a la cantidad de trabajo para pipa, por ejemplo. Pero sí son muy altos, de ahí que en todos los invernaderos se prohíba fumar y hay que insistir en esto, ¿no? Desde luego ahorita vamos a ver.
Las enfermedades se han diseminado fácilmente por varios factores. Uno es el de las semillas, ese es a larga distancia. El otro, desde luego, es que, imagínense, en 1970 teníamos 300 millones de pasajeros en todos los vuelos del mundo, ¿no?, al año. Actualmente, en el 2017, hay una estadística que dice que hay cerca de 4.000 millones. Es decir, se aumentó en forma tremenda o exponencial la comunicación vía aérea en el mundo. Y eso hace que muchas personas pues tengan la cultura, ¿no?, de llevar plantas de un lugar a otro para tenerlas en sus jardines. Y hay que entender que estas plantas pues han sido importantes en la diseminación también de enfermedades a nivel mundial. Nosotros, como México, ya hemos exportado algunas de ellas en plantas. Decíamos que el virus se encuentra en cualquier parte de la planta. Esta es una planta, por ejemplo, de tomate que está llena de estas estructuras, ¿no?, que se llaman tricomas. Estos alfileres son células, miren, uno así en glándulas. Y estas células o estas glándulas se encuentran con cantidades muy fuertes de virus. Estamos hablando de millones de partículas que podemos encontrar en cada una de ellas. Así es que cuando llegamos y con la mano trozamos algunas de ellas o las quebramos, lo primero que sale de ellas es la savia, y en esa savia han contenido los virus, y esos virus pues llegan a nuestras manos o llegan a nuestra ropa con una facilidad increíble. De ahí la importancia de tener mucho cuidado, en el caso desde luego de los invernaderos, en el manejo de los tomates, sobre todo los indeterminados, donde les tenemos que estar eliminando las yemas axilares en una etapa temprana para, pues, conducir a la planta y mejorar la calidad, o sea, el tamaño de los frutos. Basta sobra decir, ¿no?, que cuando esto se hace con la mano, pues la posibilidad de transmitir el virus de una planta enferma a una sana es cercana al 100%. Desde luego, con tijeras, pues este porcentaje se reduce, pero no deja de ser una forma o un riesgo de transmisión, porque esta práctica no se da una sola vez en el ciclo del cultivo. Se da, pues, 20, 15 veces, ¿no? El virus también se puede transmitir a través de la raíz. Entonces, cuando las raíces se están intercalando entre ellas, cuando están en el campo, si se produce un daño entre ellas mismas, entonces es posible que haya la transmisión del virus de una planta enferma a unas plantas sanas. Esta planta tiene la raíz más pequeña porque ha sido infectada. Y vean cómo está ya interactuando con las aledañas. Es muy seguro que las aledañas ya se han infectado también. Entonces, este factor es muy importante al momento de diseñar una estrategia de manejo. Es difícil poder diferenciar por síntomas a los diferentes especies de tobamovirus, o sea, de familiares del mosaico del tabaco. Mira, aquí tenemos el mosaico del tabaco, aquí el mosaico del tomate, aquí el mosaico moteado del tomate, y aquí tenemos la nueva especie, que es el rugoso del tomate. Si vemos los síntomas, pues tal vez este es el que es más diferente, todos los demás se parecen. Vean que este fue escrito aquí en México, o sea, también tenemos virus para exportar, ¿no? Este es uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, entonces, la única forma de que estos se pueden diferenciar, pues a través de los métodos ya serológicos que los vamos a explicar enseguida, o a través del PCR, pero básicamente la secuenciación. En el 2015, en el caso de Jordania, fue reportado por primera vez este virus que ya se había presentado en algunas regiones de Israel en el 2014. Entonces, en el 2014 ya estaba en Israel. En el 2015, las semillas de Israel, seguramente, o posiblemente, vamos a llamar, fueron llevadas a Jordania y ahí ya se empezó a expresar. En el
vamos a ver que los síntomas, pues nuevamente aquí podemos ver los síntomas en los frutos y en las hojas, pero en los frutos pues son síntomas bastante críticos porque fruto que agarra y fruto que lo deja inservible comercialmente hablando. Entonces, pues este es el riesgo más grande que podemos tener. Es decir, un virus que se transmite mecánicamente con una facilidad increíble, que se puede transmitir por semilla también con mucha facilidad. Afortunadamente no se transmite por insectos. Bueno, ya nada más tenemos que preocuparnos por eso entonces. Esto nada más es una parte de un artículo que publicaron en el 2017, ¿verdad? Las gentes de Israel, y donde se ve que antes la expresión de estos virus, de los virus normales, el mosaico del tomate y el mosaico del tabaco, en las plantas resistentes de tomate, en los híbridos, pues era muy baja la expresión. Es decir, los síntomas, los análisis de ELISA, se llama el método, y vemos que los susceptibles, pues los valores son más altos que cuando teníamos materiales resistentes. ¿Mm? ¿Qué pasó después? Pues después se vuelven a hacer los mismos análisis con el virus nuevo y vemos que los valores de la observación, de lo que observaban, pues ya todos son similares. Y los valores de la absorbancia del método colorimétrico de ELISA, pues son muy altos. Y esto que indicaba que la resistencia se había roto. Entonces, ya no hay resistencia a este virus a nivel mundial y es por ello que estamos pues bastante preocupados porque el daño que está causando es bastante fuerte. El virus, desde luego, fue identificado finalmente por secuenciación. Vamos a verlo más adelante para qué sirve cada uno de los métodos y que es importante tenerlo en cuenta. También afecta a los chiles, ¿no? Este es un tobamovirus que está afectando a unos chiles, pero en el caso de algunas regiones de México como Guanajuato ya se han encontrado síntomas del rugoso también, ya se han identificado. El virus está presente ya, por lo menos ha sido descrito en varias partes del mundo. Una de ellas es México con un estatus de presente, poca ocurrencia, así lo tenemos ahorita. En Estados Unidos dice ausente erradicado y ausente erradicado. Bueno, en Israel presente, al igual que en Jordania. En Alemania, transitorio, dice bajo erradicación. Y en Italia, presente, poca ocurrencia, tiene el mismo nivel de estatus que nosotros. Pero ya está presente en varias partes del mundo. Hay otras donde todavía no lo han subido a la plataforma internacional, pero ya está presente, ¿no? Bueno, en realidad esta es la forma en que en los lugares donde se ha detectado. Aquí Estados Unidos no aparece porque dice que apareció en un invernadero en California, en Santa Mónica, y que lo erradicaron. Bueno, vamos a creerles. Entrando ya a la fase de dónde se puede identificar este virus en México, bueno, existen varias áreas, varios laboratorios aprobados por Senacica, donde se puede identificar, como es el CESADEC en Guanajuato, en la DIFIT, que parece que está en el Estado de México, Biociencia en Nuevo León, la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, Gisena y Cidiagen. Es decir, hay algunos laboratorios, pues, donde se pueden enviar las muestras y lo pueden realizar en Senacica, básicamente, y ahí las indican, aquí viene, los indican dónde se encuentra cada uno de esos laboratorios. El virus puede identificarse plenamente por secuenciación. Algunas plantas hospederas, pues están los chiles, los tomates, algunas quelites, vamos a llamarle, algunos tabacos, la mayoría de los tabacos, algunas plantas ornamentales y que se encuentra en todos lados, ¿no? Lo que es Solanum nigrum. Y tiene varios nombres, pues. Ahora, ¿cómo se identifica este virus? Bueno, hay una discusión muy grande que algunas gentes han querido utilizarlo como argumento para decir de que en México no estamos capacitados para poderlo identificar. Bueno, vamos a aclarar esta situación. La primera forma de cómo lo podemos
identificar, cómo podemos detectar primero, ¿verdad? Detectar es a través de lo que son las tiras reactivas de ELISA, se llaman, tiras reactivas, y en estas, en cuestión de minutos, podemos detectar el virus. Es importante saber, de hecho, podemos detectar no al virus del potivirus, digo, no al virus perdón, del rugoso. No, el rugoso todavía no tiene tiras, no tiene antisueros para ELISA, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí podemos identificar es al virus del mosaico del tabaco. Entonces, si nosotros vemos una planta que tiene síntomas en hojas, vemos una planta que tiene síntomas en fruto, lo más seguro es que esa planta es susceptible a ese virus. Si hacemos el diagnóstico con una tira de estas, que cualquiera lo puede hacer en el invernadero, en minutos podemos saber si tenemos o no el mosaico del tabaco o un virus hermano del mosaico del tabaco, como es el rugoso. Entonces, si detectamos con estas tiras que es positivo, este es positivo, por ejemplo, y vemos que la planta tiene síntomas, las posibilidades de que sea rugoso son muy altas. Las posibilidades. Con esto nada más estamos detectando algo que se parece al rugoso, pero nos permite en una forma inmediata empezar a tomar ya estrategias para el manejo del virus, como lo vamos a ver enseguida. La otra forma de poderlo detectar es a través del PCR. Entonces, ya existen iniciadores específicos para el rugoso. Aquí podemos ver, estos son las secuencias de esos iniciadores que son las que se utilizan para identificar este tipo de virus. Es el TB, aquí los podemos ver, revisar. Sin embargo, esto es una estrategia también de detección. Este es un método para detección y ese requiere de un poco de más tiempo. Esto de detección es importante porque ya estamos llegando a la conclusión de que se trata del rugoso. Definitivamente, ¿qué es lo que nos va a decir que el rugoso ha sido identificado? Es la secuenciación. Entonces, para llegar a esa secuenciación, lo que necesitamos es tomar el fragmento que amplificó de ADN del virus, es en una gelatina, vamos a llamarle, es un gel, lo tomamos de aquí, lo extendimos con navaja y toda la cosa, lo purificamos y lo mandamos a secuenciar. Y ya secuenciado que vamos a tener, esta es la secuencia, y esa secuencia, ¿verdad? Esta es única, por ejemplo, y esta me lo da el equipo de laboratorio. Esta no se puede copiar. O sea, no puedo llegar yo ni cambiar de tal manera que yo diga, aquí está mi secuencia, pero no es el virus del rugoso, ¿no? Esta no se puede cambiar. Y esta se introduce a la computadora y la computadora nos va a decir exactamente de qué virus se trata. Aquí está todo el proceso y aquí nos dice que es el rugoso, que no es el mosaico del tabaco, ni es el moteado del tomate, ¿verdad? Ni es ningún otro virus, es el rugoso. Entonces, esto existe en México. Todo esto lo podemos hacer en México sin ningún problema. Y este es el único método que existe para identificar a cualquier virus, entre ellos al rugoso, y lo tenemos en México. Estos son unos síntomas ya del virus en Michoacán que aparecen en el 2018. Apareció por allá esta foto me la enviaron en agosto. Es posible que ya desde junio ya haya estado presente el virus. Vean que los síntomas son muy ligeros en la hoja, pero en el fruto vean qué tipo de daño tiene. También está en Guanajuato, ¿verdad? Ya se ha dicho. Y esta foto que estoy presentando aquí es la primera vez. Esta es en Sinaloa. Es en Sinaloa. Y aquí podemos ver los diferentes síntomas que expresan los frutos. Y vean que en el caso de los saladet hay diferencias. Este ya detectamos aquí el virus. Esta es la forma en la hoja todos son iguales, pero en el fruto vean como este que es saladet no se parece a este otro. Hay una diferencia entre variedades, así como la expresión de los síntomas. Bueno, ya está presente aquí, pues, para que no digamos, ya que no lo tenemos. Ahora, ¿qué propuestas hay de manejo en general? Miren,
Hubo que revisar mucho de lo que hay en literatura, les comentaba al principio, porque no hay nada todavía hecho recientemente. Creo que los artículos más recientes tratan del 2000, bueno, sí hay algunos del 2006, 2007, hay alguno por ahí del 2017, 2015, básicamente, y todo viene de 1886 a la fecha. Pero lo definimos en 4 puntos importantes, pueden ser 5, pueden ser 6. Ahorita lo vamos a ver, pero son 4 los más importantes. Es dónde se produce la semilla. Aquí tiene que haber una estrategia muy fuerte para obtener la semilla. En el manejo de la plántula en el vivero, aquí tiene que haber otro manejo, otro cuidado muy fuerte también para detectar este virus, si es que no se nos pasa el de semilla. Si este lo pasamos al invernadero, pues también aquí, ahí vamos a dar algunos puntos importantes para el manejo cuando recién llega la planta del invernadero y luego en el manejo post cosecha. Es decir, cuando ya terminó la cosecha, ¿cómo vamos a dejar el invernadero para poder sembrar con un menor riesgo de que ahí se encuentre el virus en los residuos de la planta? Bueno, nada más para recordar, no se transmite, o sea, no se transmite por insectos, pero sí se transmite por contacto con mucha facilidad. Si queremos eliminar al virus de la semilla, necesitamos someter la semilla a 90 grados centígrados. Hay quienes dicen que a 70 durante 2 días, pero bueno, eso ahí está escrito, pero eso es muy riesgoso y que afecta a todos los tomates aun cuando tengan resistencia a tobamovirus, igual a los chiles. Entonces, la primera parte que es en el manejo del virus, que es en el caso de la semilla, nosotros tenemos un manejo preventivo que dice no obtener semillas de plantas enfermas. Esto va enfocado básicamente a las empresas de semillas. Esto implica pues que deben de tener un cuidado muy fuerte en el momento que las empresas están obteniendo los híbridos en invernaderos de agricultores sobre todo. Y si son invernaderos propios de la empresa, pues es más fácil pues estarlo controlando. El problema es que ahorita muchas de las empresas hacen sus semillas con agricultores, entonces el cuidado depende de esos agricultores. Aquí es donde debe de estar casi enfocado el 80% de la estrategia del control de este virus, en lo que es las empresas para que no obtengan pues semillas de plantas enfermas. De hecho, en la actualidad ya Senacica ha modificado la norma y entonces cada semilla que ingrese al país, sobre todo que venga de ciertos lugares, de Israel, por ejemplo, y de tomate o de chile o de berenjena, tiene que ser revisada en laboratorios de Senacica antes de que llegue con los productores. De luego es una forma de revisar que efectivamente se está cumpliendo con la norma. Ya decíamos, miren, nada más les voy a platicar de este señor Wilkinson. En el 2006, él publicó algo bastante crítico y que nos lleva pues a pensar muy en serio. Él encontró que lo menos que podía encontrarse la transmisión, ya estamos hablando de transmisión de virus, era del 2%. Ese 2% es terriblemente alto, pero es de semillas que proceden de frutos de plantas enfermas. Hay que entender que mientras menos frutos procedan de plantas enfermas al generar la semilla, entonces los porcentajes de la presencia del virus en la semilla, ya en la que compramos nosotros, pues va a ser menor. Él encontró que entre el 77 y el 100% de las semillas que procedían de plantas enfermas tenían el virus en la testa. Y de ese 77% al 100%, un mínimo del 2% transmitía el virus a la planta. Aquí pueden encontrar ustedes el artículo donde científicamente está señalando eso. Desde luego esto coincide con lo de Taylor en 1961. Es decir, estos niveles tan elevados. Entonces, no puede ser algo así mediático o para hacer escándalo. Eso existe. Por eso es importante, pues, tratar de hacer estudios para detectar el virus ya desde la semilla. En la semilla es más fácil que lo encontremos que en la planta.
En la semilla es más fácil que la encontremos porque si se colecta de una planta enferma, los porcentajes entonces del virus en la testa, lo decíamos, son mayores, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se haga el análisis en la semilla primero. Y si es positivo, hay que sembrar una cantidad de semillas y revisarlo ya en la plántula. Entonces, por los métodos estos que yo les acabo de mencionar de ELISA o de las tiras reactivas, es posible detectar una semilla enferma en 500 semillas. Eso también se puede hacer por el PCR. Nada más que el caso de PCR tiene que llevarse el ARN, porque el virus de ARN tiene que llevarse a ADN por un proceso ya más técnico, pues. Pero lo interesante es que por el método de ELISA, donde se detecta la proteína del virus, es posible en 500 semillas detectar una si es que va enferma. Es decir, las 500 semillas, todas las mezclo y las muelo y hago un extracto, y si una planta va enferma en esas 500, lo puedo detectar por los métodos que ya hablábamos. Se han hecho estudios también durante toda la historia de este virus, y este es más reciente, este es el 2015, esta es a donde viene, aquí fue donde lo obtuvimos esta información. Y vean la concentración, o sea, el hipoclorito de sodio al 6% baja la concentración de los virus en la semilla. Este producto cloros al 10% también. Vir con S al 2% también baja la concentración. Y leche descremada al 20%, es decir, viene en polvo, entonces es peso volumen, también lo baja. Si lo traen en las manos, cualquiera de ellos entonces puede bajar la concentración del virus si ustedes tocaron una planta enferma. Si es en las semillas, si alguna viene enferma, pues también puede reducirlo. No estamos hablando de eliminarlo completamente, pero sí puede reducirlo de tal manera que a medida que pase el tiempo en el desarrollo de la planta, mientras más grande es esta, más difícil es de que el virus se transmita. Es decir, mientras la planta sea más grande, requiere de más concentraciones del virus entonces para infectarse. Entonces esto pues es una opción cuando no tenemos absolutamente ninguna otra. Eso es entonces en la semilla. ¿Qué sucede en el vivero? Bueno, en el vivero hay una norma también que ya se está aplicando, donde todos los viveros, todas las personas o sea, todas las empresas que se dedican a producir planta a nivel comercial y las que no se dedican a nivel comercial, ya que sean propias, ¿no?, pues tienen que mantener algunos cuidados ya en vivero. ¿Por qué? Vean esto que está aquí. Esta es una planta, la de chiles, y aquí vemos que desde las primeras hojas que utilizaron verdaderas, ya está el virus aquí presente, ¿verdad? Vean este invernadero. No les voy a decir, no tomo una panorámica de este vivero para que pues acusar a nadie, porque no es el interés mío. Lo único que digo es que todos los viveros que no tienen cuidado, así estamos viendo, ¿verdad? Es decir, se presentan los virus en las plántulas y así se llevan al campo. Esto ya lo hemos encontrado en campo. Entonces, desde aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos recomendando de que las charolas donde se siembran las semillas, ¿no?, en los viveros, no sean mayores, perdón, no sean mayores de 200 cavidades, porque en mayores de 200 cavidades es difícil detectarlo. Cuando las hacemos en charolas con 200 o menos cavidades, es más fácil a simple vista detectarlo. Una vez que se detecta, esa charola se extrae y luego se le hace, por el método de las tiras reactivas, un ensayo para ver si resulta positivo. Si resulta positivo, pues todas las charolas deben eliminarse. Y todo esto, pues, en aras de llevar al invernadero la planta lo más libre del virus que se pueda. Entonces, la tercera fase es en el invernadero donde va a producir. Y lo que hay que hacer es que se trasplanta ya del vivero, donde ya revisamos que no hubiera plantas enfermas, la trasplantamos, la dejamos desarrollarse, y cuando vamos a establecer el primer manejo de la planta, es decir, cuando le vamos a poner el hilo, enrollar o enredar en el hilo,
Entonces hay que dar una revisada completa con las tiras en la mano y en cuanto detectemos alguna planta rara, pues hay que hacerle la detección. Algunos dicen que las tiras son muy caras, vale alrededor de, yo creo que cada tira finalmente sale como en $15, ¿verdad? O puede salir un poco menos. Dicen, es muy cara. Bueno, no hay cosa más cara que dejen una planta enferma aquí dentro de un invernadero, porque las posibilidades de que se disemine el virus a partir de ahí son del 100%. O sea que no tenemos escapatoria. Tenemos, el umbral económico es cero y sobre eso nos tenemos que ir. Y tenemos que usar ya toda la tecnología. Antes las tiras reactivas se usaban en el laboratorio. Ahora se tienen que usar en invernadero por fuerza. Cuando estamos, entonces ya después quitando el hilo, es decir, si ya vamos a poner el hilo y ya revisamos que no hay plantas enfermas, ya vamos a proceder enseguida a eliminar los brotes nuevos, brotes axilares. Y entonces aquí, sí, cualquiera de los productos que pusimos anteriormente, que incluimos en esa tabla, ya es importante que lo lleven en forma normal cada una de las personas que están dedicadas a esto y entonces estarse lavando las manos. La ropa todos los días debe de ser lavada. ¿Para qué? Para tratar de reducir, cuando ésta es contaminada, la presencia del virus. Cuando ustedes ven una ropa clara, blanca, y ven que está verde, si esa la pasaron, esa es savia, si la pasaron por una planta enferma, lo más seguro es que haya virus. Y el jabón sí lo puede eliminar casi. Entonces, esa es la parte más importante. Si nosotros alcanzamos a detectar plantas enfermas en el invernadero, lo mejor es utilizar bolsas del tamaño que cubran completamente esta planta. O sea, esta se introduce la bolsa por la parte de arriba, se va bajando con mucho cuidado. Y en la parte de abajo del tallo cortamos la planta. No hay que eliminar, no hay que sacarla con todo y raíz. Pero se sugiere, como lo veíamos al principio, que tratemos de extraer las plantas adyacentes también, para eliminar la posibilidad de que estas ya hayan sido infectadas. Siempre pueden utilizar cloro, pueden utilizar jabón, pueden utilizar leche descremada, los porcentajes que decíamos, Virkon, etcétera, ¿no? Para estarse desinfectando las manos o el material con el que estén trabajando. Esta es una foto que tomé, no les voy a decir de a dónde, pero vean cómo el compañero aquí está haciendo pues la finta, como decimos, de que se está lavando las manos. En este lugar no había agua, entonces menos no había nada en esto, ¿no? Pero sí servía pues para tomar la foto, nada más. Esto no debe de ser en los laboratorios, en los invernaderos ya actualmente. En los invernaderos actualmente todo esto debe de estar funcionando, porque debe de ser ya como cultura o como disciplina que todos tenemos que estarnos o lavando las manos o lavando las botas, ¿no? Los zapatos, la planta de los pies, de los zapatos. Siempre hay toda una serie de análisis donde dicen, no entre a un invernadero infectado y después se va uno a no infectado, ¿verdad? Los infectados deben de señalarse y esos son los últimos que vamos a visitar o la gente que visita a ellos, esos invernaderos, nada más ellos los van a visitar. ¿Por qué? Porque es muy posible que las plantas enfermas que ahí se detectaron hayan dejado raíces en el suelo donde está el virus. Y al momento de que caminamos por el suelo, pues ahí lo vamos a estar diseminando a otros lugares. La otra, si la ropa que llevan a un invernadero infectado, van y la llevan a otro no infectado, las posibilidades de diseminación del virus son altísimas. Igualmente con toda la herramienta. Entonces, todo este tipo de cuidados se deben de tener ya de aquí para adelante, ¿no? Ya este virus, pues a eso nos obliga. Desde luego, los que no tienen la raíz en el suelo, directamente digo en el suelo del terreno, pues eso no hay tanto riesgo desde ese punto de vista, aunque a veces las raíces pueden penetrar por debajo de las mismas bolsas, excepto cuando hay un plástico en la parte de abajo. Entonces,
ahí sí ya es una forma de mejorar el control en post cosecha. Y entramos a la parte del manejo de post cosecha. ¿Y qué es lo que se sugiere? Pues hay que eliminar todo lo mejor que se pueda. Todo, imagínense, se han encontrado en hojas de algunos lugares donde se conservan hojas pues con fines de académicos, ¿no? En los herbarios, hojas de 50 años de tabaco donde ahí se ha detectado todavía el virus activo. En el suelo, lo que nos dicen los estudios recientes, ya decíamos que puede durar 2 años. Y si se riega el suelo, si tiene humedad, puede reducirse el tiempo a 2 meses. Es interesante eso. No lo hemos hecho nosotros, no lo hemos confirmado, pero existe algo en la literatura. Lo que en todo caso se recomienda es solarizar. O sea, poner el plástico inmediatamente después de que se elimina el cultivo anterior, se limpia perfectamente, se pone el plástico, se riega y ahí se espera uno hasta el siguiente ciclo. Lo mejor es rotar de cultivo. Pero si no es posible, pues por lo menos esa práctica, una vez que vamos a empezar a sembrar, es posible determinar en el suelo, seleccionando fragmentos de tejido de las raíces que se quedaron del ciclo anterior, si el virus está presente. O sea, podemos detectarlo a través entonces de este tipo de metodologías, el virus en el suelo. Porque ya decíamos que es posible que se contaminen uno a otro. Los residuos de lo que estemos obteniendo ahí, pues se deben de meter en una fosa donde permitamos la pudrición de todo eso, donde estén las bacterias y las enzimas de las bacterias degradando todo lo que se encuentre en el tejido, pues, de las plantas de tomate o de chile. Y hay esas enzimas que dan lugar o que sintetizan esas bacterias que sintetizan esas enzimas, pues pueden afectar al virus y con ello, pues ya bajar las probabilidades de contaminación. Lo mejor que están recomendando en aquellos tiempos era quemar toda esta paja, pero bueno, eso puede contaminar o puede llevar a otros riesgos. Lo mejor es meterla en una fosa, y ahí estarla regando, o sea, agregarle agua y las mismas bacterias del suelo pues van a descomponer todo esto, ¿no? Pueden aplicar productos como los que antes mencionábamos, cloro, etcétera, para actuar mejor. Entonces, posterior a la cosecha se recomienda eliminar plantas desde la raíz, eliminar residuos de raíz en el terreno, solarizar el terreno y monitorear el virus en residuos de plantas, monitorearlo. Antes de que vayan a plantar, monitoren. Y bueno, pues básicamente esto es los que quería mencionar en este tiempo que tenemos en este espacio. Y no hay que olvidar que esto no nada más va a los tomates, también va a los chiles. Aquí tenemos ya los síntomas de esa enfermedad, ¿verdad? Se parecen mucho, aquí tenemos, este es un virus de aquí de Sinaloa, que es transmitido por áfidos, no tiene nada que ver con y este es el rugoso en chiles, ¿verdad? Pero vean cómo se parecen los síntomas. Muy bien, por su atención, pues muchas gracias. No sé qué razón. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a, lo que siempre hacemos es tratar de identificar preguntas y pues te pediríamos, doctor, que nos diera la posibilidad de contestarlas, ¿no? Claro. La mecánica que seguimos siempre aquí es, pues tú mismo la vas a ir leyendo, viendo y leyendo, y a su vez contestándolo, ¿no? Así que no sé ahorita si hay preguntas. Aquí hay una pregunta, dice, ¿este virus también afecta a los pimientos morrones? Sí, y con bastante daño, ¿verdad? Hay un rugoso también, lo acabamos de ver en el caso de los chiles. Dice, ¿qué se puede hacer si ya tiene el virus en fruto? ¿Hay solución para la planta para preparar la siguiente cosecha? Desde luego, lo primero que tienen que entender los agricultores es que no vayan a tirar esos frutos en su terreno, bueno, ni en ninguna otra persona. Esos frutos tienen que ir a la fosa común le vamos a llamar. Ahí tienen que ir, porque si quedan expuestos
en el suelo, es muy posible que esas semillas que contienen los frutos vayan a germinar. Y si germinan esas semillas, acuérdense que entre el 77 y el 100% de ellas van a tener el virus. Entonces, si no eliminan esos frutos y esos residuos de cosecha, pues el riesgo de contraer la enfermedad en el siguiente ciclo va a ser muy alta. Por eso es que para preparar la siguiente cosecha, recomendamos lo que ya mencionábamos, de que tienen que eliminar lo más posible todas las raíces, todos los residuos y solarizar. Eso tiene que ser casi obligado ya. ¿Cuánto tiempo hay que solarizar? Al menos 2 meses. 2 meses al menos. Van a decir, es que aquí la temperatura no es tan alta para que elimine el virus. No, la solarización no es para eliminar el virus. Digo, no es para eliminar el virus directamente, es para favorecer la fauna del suelo y que ésta pudra todo lo que ahí se encuentra, ¿no? ¿Qué jabón recomienda para lavar overoles? El más corriente de los que tengan, ¿verdad? Porque todos contienen sosa cáustica, entonces cualquiera de ellos, pero toda la ropa que tengan los overoles, digo, todos los overoles deben estar lavados al día, al día. No, pero están, eso, son unas preguntas. Muy bien. Ese agrodecer. ¿Cómo se revisa dice, ¿cómo se analiza la planta con tiras de ELISA? Ah, bueno, me quedé en qué jabón recomienda, ya lo di. ¿Es posible evitar contaminación poniendo cal en las entradas o definitivamente solo con los desinfectantes que mencionó? Bueno, la cal es, cuando está apagada, bueno, o sea, se prende con el agua, ¿verdad? Es decir, y es es una de las formas, lógico, lo mejor es que exista jabón en el agua donde vamos a pisar para ingresar al invernadero, o que exista cualquier otro producto de los que ya mencionábamos. Lo de la leche, pues hay otros productos que funcionan igual o mejor que la leche, pero bueno, la leche puede ser para las manos o alguna cosa de ese tipo, ¿no? No hay que, porque hay veces que dicen es que la leche es muy buena, sí, pero es igual que el jabón. Entonces, pues ahí ustedes decidan, no se vayan a acabar si están en un lugar, en un pueblo. Hay una experiencia donde ya la gente, los agricultores acabaron con la leche infantil y crearon una crisis ahí. Me refiero a Ultran, ahí en los años 80. ¿Cómo se analiza la planta con tiras de ELISA? A través de la savia, muy fácil, toman un fragmento de hoja o un pedazo de tejido o unas semillas, la introducen la bolsita. La bolsita trae una malla de plástico que cuando ustedes, ya que introducen el tejido en esa malla de plástico, lo tallan con una pluma o con la parte de atrás, vamos a llamarle las tijeras, lo tallan, lo tallan, lo tallan, entonces van a reventar todo lo que es el tejido, todo lo que es la semilla, todo lo que es el tallo, etcétera. Y al reventarlo van a exponer el virus y la tira lo va a detectar. Tengan mucho cuidado de que la tira no la metan toda. Nada más revisen y es nada más la parte de arriba. Son como medio centímetro nada más la que le deben introducir, o menos de medio centímetro. Es el cuidado de que deben de tener. Si la ponen más toda hasta adentro, entonces se puede saturar todo el material y les va a dar negativo. Dice Juan Pablo Tehuacatl. Buenos días. Buenas tardes. Las tiras para detectar el virus se pueden conseguir en laboratorios que usted mencionó. Claro, claro. Hay 2 laboratorios, pero no tengo los nombres, nos quedé uno. Me van a disculpar. No estoy haciendo publicidad, pero hay varios laboratorios donde se tienen, son las tiras de ELISA. Y hay Biociencia, que es ahí en Monterrey. Y claro, en los laboratorios, eso que le mencionaban, ahí pueden preguntar. Y ahí les tienen que dar información. ¿Qué por ciento del virus puede sobrevivir en un suelo contaminado de un ciclo a otro? Todo depende de cómo lo dejen. Pero nada más les voy a dar una idea. Hay estudios de hace 40 años, yo creo, de hace 40 años, donde en tabaco, por ejemplo, en campo, entre el 1 y el 3% de las plantas que se ponían de tabaco que se ponían al siguiente ciclo, volvían a tener virus en forma temprana y eso indicaba el porciento de transmisión. Entonces, es un indicador
que andamos entre el 3%, pero para mayor seguridad, pues pongan el 6 o el 10%. Es decir, con menos del 1% es altísimo. Recuerden que el tomate, por ejemplo, por hectárea va a tener, no sé, 30,000 plantas, según el tipo de pero 30,000 plantas, vamos a suponer que fuera el 1%, entonces estamos hablando de una planta por cada 100, 10 por cada 1,000, 100 por cada 10,000 y 300 por cada 30,000. Entonces, el porcentaje es muy alto. ¿Cuántas pruebas serían las recomendadas antes de traer la plántura para el trasplante? No se enreden. Hay que esperarse hasta antes de trasplantar. Antes de trasplantar, que es cuando la plántula se encuentra en el mayor tamaño dentro del vivero. Y antes de trasplantar es cuando se recomienda que se revise. Pueden dar a los 15 días, o sea, cuando salen las primeras hojas verdaderas de los tomates o de los chiles, ¿verdad? Los chiles se retrasan un poco más, pero a los 15 días deben de hacer la primera evaluación. Si ahí ven los síntomas, que cuando es transmisión por semilla, ahí lo van a localizar, pues hay que eliminarse todo eso, hay que hacer lo que decíamos. Pero puede ser, como es por transmisión, ya después mecánica a través de la testa, o sea que esta rasgue al tejido de la planta que esté emergiendo, entonces puede ser que lo haga en una forma más tardía, entonces por eso decimos, además, antes de plantar hay que hacer un análisis de esto. Dice, ¿qué por ciento de virus puede subir en sustrato de perlita? No, en sustrato de perlita, si esta viene, si es nueva, no hay ningún problema. El problema es cuando la quieren reusar. Entonces, si la quieren reusar, tienen que tener mucho cuidado porque normalmente ahí hay raíces. Inclusive, charolas, donde se detecten plantas enfermas, charolas, fíjense, que en viveros se detectan plantas enfermas, elimínenlas, porque ahí se quedan fragmentos de raíces y estas raíces van contaminadas. Con sales cuaternarias de amonio es posible eliminar el virus de las manos. Claro, se reduce bastante, ¿verdad? Se reduce bastante también. Pero ya mencionábamos todas las demás. Después de infectada la planta, ¿en qué tiempo se pueden detectar o ver los síntomas? Más o menos dependiendo de la edad de la planta. Mientras más temprana es la planta, mientras más chica, se puede tardar 10, 12 días. Y a medida que va creciendo, la expresión de los síntomas es más lenta. Puede ser 12 a 15 días. Y si la temperatura es más elevada, entonces el número de días se va reduciendo. Es decir, donde hace calor, cuando es invierno, la expresión de los síntomas es más lenta. Cuando es verano, la expresión de los síntomas es más rápida. Pero tarda más o menos un promedio de 12 a 15 días. ¿Conoce el profesor el producto MenoClean para prevenir el virus? Debe ser muy buena solución. Miren, todos estos productos hay que revisar. Hay un montón de productos que se llaman clean, terminan en clean, que quiere decir que limpian todo. Hay que revisar los ingredientes activos de esos productos. Y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, son cloros, son este tipo de compuestos y vienen mezclados. Se han hecho estudios sobre estos y sí funcionan más o menos bien, pero no de todos, ¿ya? El MenoClean, pues es uno de ellos. Hay que revisarlo, ¿no? Y a ver, resultan más caros, pero bueno, sí. Si lo tienen a mano, pues utilícenlo. El Virkun, ¿a qué dosis lo recomienda para desinfectar el personal? Ahí lo mencionaba, creo que viene en la conferencia que les di. Bueno, en la conferencia, a ver, ahorita vamos a ver los porcentajes. Vamos para atrás al principio. Vamos a ir ahí. Ahí está, ahí está. Vean, ahí está otra vez, ¿no? Para que ya no, para que lo tengan claro y no tengamos que regresarnos. Ahí está el Bitcoin. Muy bien, ya está contestada esa pregunta entonces. Dice, ¿cómo puede seguir una planta? Ah, dice, ¿cómo puede detectar este virus en una planta en desarrollo vegetativo? Exactamente igual, los síntomas están en la hoja. Los síntomas están en la hoja tal y como se manifestó. A ver, regresamos para, bueno, tal y como lo vimos aquí. A ver, aquí no me acuerdo si es. Miren, estos son los síntomas que van a ver en la hoja.
Estos son los primeros síntomas. Después, cuando estos síntomas están presentes, sus frutos están perfectamente bien. Y después, a medida que avanzan los días, van a ver que se empiezan a manchar un poco de esta forma o de esta forma, ¿verdad? Esto es porque ya son plantas donde ya estaban avanzados los síntomas. Vean cómo no alcanza a llenar pues el tejido y queda expuesto las semillas. Aquí está en forma rugosa y aquí definitivamente más rugosa. Pero esta es la forma cuando está lo que van a encontrar ustedes antes de que existan frutos. Es decir, la velocis viene en semilla. En todo caso, a las 3 semanas después de la germinación es posible detectarlo antes de llevar a la planta a trasplante, o en cuánto tiempo podríamos detectarlo en vivero una vez germinado. Exactamente así como lo estás diciendo. A las 2 o 3 semanas, ¿verdad? Lo pueden detectar, y ahí lo veíamos ahorita en las plantas esas de Chile, ¿no? Donde ven la transmisión por semilla. La planta es muy pequeña, las primeras hojas verdaderas ya lo tenía. Acuérdense que en el caso de chiles tardan 10 días en germinar, en el caso de los tomates, no sé, 5 o 6 días. Los tapetes sanitarios con azufre sirven para el control de virus. En la actualidad es preferible que exista una pequeña área húmeda, ¿verdad?, que tenga, además del azufre, pues contenga algunos de los productos que antes mencionábamos. Y eso es un poco más seguro. ¿En qué condiciones debe estar la fosa? ¿Cubierta o descubierta? No, debe estar cubierta, ¿no? Por seguridad. ¿Y qué proceso debe de llevar la materia orgánica infectada? Es decir, la materia orgánica pues se va a estar incorporando ahí cada vez más al suelo, pero esa parte de ahí, ¿cuándo vamos a darnos cuenta si está infectiva o no? Pues hay que tomar muestras también de ella. Y hay que estar, es decir, hay que estar tomando muestras, y tiene que ser un proceso dinámico durante todo el año y todos los años de descomposición, ¿sí?, hasta que no existan las variedades resistentes. Entiendan lo que una vez que aparezcan otra vez variedades nuevas resistentes, pues el virus ya va a pasar a la historia, hasta nuevo aviso, ya que haya otro cambio en el virus, ¿verdad? Porque son cambios, son mutaciones, y nosotros las seleccionamos. Al poner una planta resistente, entonces en el cambio lo seleccionamos cuando esta resistencia rebasa los límites del mismo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Dice, ¿qué condiciones debe estar la fosa cubierta, descubierta, y qué proceso la materia? Dice, ¿las sales cuaternarias tienen algún efecto para el control de los virus? Claro que sí, pero cada uno de esos tiene menores efectos, es decir, no llegan necesariamente hasta el 100%. Pero si estamos siempre sobre lo mismo, o sea, una y otra vez, pues sí estamos eliminando lo que va quedando, ¿verdad? Esa es la situación. Bueno, para acá, parece que aquí ya parece que ya se acabaron las preguntas. ¿Sí? No trabajo y todavía. Tenemos en el chat también. Ah, caray. Como 60. A ver. Sí, mire, si gusta atender estas. No, vamos a, está bien. Aquí en el chat tiene también decenas de preguntas. Ah, caray. Las que guste o que... Bueno, vamos a ver, a irlas contestando lo más rápido que podamos, pues, porque son muchas preguntas. Muchísimas. Esto está muy exagerado, ¿no? Pero, a ver, vamos a... Empieza con por acá abajo. Esta que dice... No, eso es el principio, más para abajo. ¿Me dices a dónde? Aquí empiezan. ¿Los síntomas pueden ser solo en fruto o van acompañados de otros más? Pues si son en fruto, ¿para qué queremos más? Van en las hojas también, y van en el cáliz también. O sea, donde está pegado el fruto, también ahí se muere, hay una necrosis ahí en el cáliz. Entonces puede ser en la hoja, en el cáliz que hay esa necrosis, y en el fruto. Pero miren, si no tuviéramos síntomas en el fruto, ¿qué le hace que tuviéramos en cualquier parte del tallo? Pero bueno, el problema es que sí tenemos en el fruto, y hay que revisar entonces las primeras expresiones que son en la hoja. ¿Dónde puedo conseguir las tiras reactivas para identificar el virus del tabaco? Ya decíamos, hay que revisar en las empresas estas, o en Sanidad Vegetal de su localidad, o en Senacica. Ahí hay que, pongan Senacica y las siglas del rugoso,
y ahí les va a aparecer todo este tipo de, toda la información que ustedes requieran. Si no, busquen biociencia y ahí comuníquense. Ahí se las van a vender y se las van a enviar. Dice, recomienda, ay, caray. Dice, ay, yo me perdí. No, bueno, dice, recomienda no deshojar ni deschuponar las primeras 3 semanas después de plantar. Si fuera posible sería excelente, pero van a tener problemas después. Lo mejor es que hagan todo lo que tienen que hacer, de tal manera que tengan sus plantas limpias y en el invernadero pues tengan todos los elementos para mantener sus manos limpias y si es con tijera, las tijeras también limpias o desinfestadas, ¿no? Eso es lo mejor, porque va a ser difícil. Si dejan eso sin deschuponar, entonces todos los primeros racimos pues van a tener frutos muy pequeños, ¿no? Pueden dejar sus preguntas en el chat al final de la presentación, señor. Ah, bueno. Sí. Hola, dice, los síntomas pueden ser en el fruto, ya la contesté. ¿Dónde puede conseguir las tiras? También ya la contesté. ¿Están trabajando aquí en México en alguna semilla con resistencia? Las empresas que se dedican a la producción de semilla están trabajando todas, créanme, pero muy fuerte, ¿verdad? Porque la primera que saque una semilla resistente, pues esa va a tener gran parte del mercado. Entonces, ellos sí, lo van a sacar yo creo que en unos 3 años máximo, no creo que vayan a durar tanto. Buen día, levanto la mano, ¿lo puedo apoyar en algo acá? No, eso fue para otra persona. Pero es otra cosa, yo creo, ¿no? ¿Podría explicar de nuevo la identificación del virus en laboratorio? Mire, el virus este se detecta por ELISA y por PCR y se identifica por secuenciación del ADN. El virus tiene ARN, pero en el laboratorio se transforma el ARN en ADN para poderlo identificar y ese fragmento que se amplificó se manda a secuenciar a otro laboratorio, puede ser en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, puede ser en el CIMBESTAB Irapuato, etc. Hay varios laboratorios que se dedican a eso comercialmente y ahí nos mandan las secuencias. Esa secuencia se introduce, ya hay un software que se mete a la computadora, se mete la secuencia a la computadora y ahí nos da la secuencia completa. Luego nos metemos al área de bioinformática y ahí ya identificamos completamente el virus. Esto es cuando queremos identificarlo. Nosotros, desde el punto de vista práctico, lo que nos interesa es detectarlo. Detectarlo es lo más importante. Porque al detectarlo, si lo hacemos con tiras, lo vamos a detectar inmediatamente y en forma inmediata también vamos a estar tomando cartas en el asunto. ¿Hasta dónde? ¿Qué jabón es la que sigue? ¿Qué jabón? Ya decíamos, cualquier jabón puede ser el más corriente, ¿no? ¿Cuántas plantas se recomienda, cuántas plantas se recomienda desinfectar las manos durante la manipulación de las mismas? Ay, Dios mío de mi alma. En cada planta. O sea que hay que quitar un brote y meter las manos con la que estamos desinfectando a la solución. Quitamos otro brote y metemos las manos a la solución y así nos tenemos que ir. Así se tiene que hacer esto. Hasta que no tengamos de resistencia. El ultraldehído es una herramienta útil para la desinfección, que es tan útiles son los inductores de resistencia para virus. Ay, Dios mío. No se arriesguen con los inductores de resistencia, ¿verdad? No se arriesguen. El virus es mucho más rápido que todo esto. Y el ultraldehído, pues no, puede tener algún efecto, pero la verdad es que no hemos hecho todavía estudios con el ultraldehído, ¿verdad? Para poderles responder, pero créanme que los vamos a hacer, porque estamos trabajando en todo eso. Si se compostea, continúa el virus, hay que revisarlo después de 2 meses de que lo están composteando, a ver si les reacciona, si les da positivo o no. Pero si se compostea, el virus dura menos. Es decir, ya hay estudios que se hicieron y en 2 meses ya bajaron casi a 0 la presencia del virus en el suelo. Sí, el virus en bell pepper está documentado en algún artículo.
Me parece que en el artículo el que acaba de salir en diciembre, en diciembre estaba en la revista mexicana de fitopatología. Hay un artículo que estaba en online en diciembre, ya está en enero en impreso, y el artículo es de Cambrón, con M, Cambrón, con M, no voy a pensar que estoy molesto. Entonces es el apellido del investigador y ahí, Cambrón y colaboradores, ahí viene ya la descripción me parece, de bell pepper, además de tomate. Y además ya se encuentra en Senacica, ¿verdad? Reportado en bell pepper. Ese en Senacica ya lo subió a la plataforma, está en bell pepper, en tomate y en berenjena. ¿Podría señalar alguna bibliografía, por favor? Gracias. Uy, bueno. Si tenemos tiempo, le voy a dejar aquí. Se la podemos mandar. Dice, ¿qué por ciento de virus puede sobrevivir en un suelo contaminado de un ciclo a otro? Bueno, ya lo mencionábamos. La presencia de este virus en Guanajuato se puede considerar grave. Donde está presente el virus, mientras no lo eliminemos, es grave. Pero hay una ventaja. Si no limpian bien el invernadero, es grave. Si lo limpian muy bien, pues ya es menos grave. Si revisan muy bien todos los pasos que estamos diciendo, es menos grave. Entonces, la gravedad depende ya de nosotros, porque no hay insecto vector. Entonces, no tenemos que preocuparnos por los vectores, nada más por tener limpio y por mantener el monitoreo en forma constante. Entonces, en Guanajuato sí está presente, pero era grave en su momento la bacteria, Clavibacter michiganensis, y ya estamos conviviendo con ella. Entonces, es algo más o menos análogo, parecido, pues. Hay que preocuparse, pero sí vamos a seguir adelante. Dice, buen día, pero buen día, ¿no? Alfonso Zúñiga. Bueno. Los abejorros pueden transmitir el virus entre las patas, se lo pueden llevar como contaminante. Como contaminante, o sea, pueden rasgar y ahí llevárselo. Pero esa es la única forma. Nada más que cuando meten abejorros es porque ya hay flores. Cuando hay flores es porque la planta ya está grande, ¿no? Entonces, la probabilidad de transmisión es mucho más reducida. Pero es decir, no hay que... Lo mejor es no tener plantas enfermas. En caso de tenerlo presente en invernadero, ¿qué es lo más recomendable? ¿Se puede convivir con él o se necesita finalizar el cultivo? No, señor. Haga lo que estamos diciendo en esta conferencia y va a ver que va a llegar a la producción con porcentajes muy bajos de diseminación. Si no hace caso, entonces va a llegar yo le pronostico que va a llegar nada más a los 6, 7, 8 racimos. Si hace caso, puede rebasar los 12, 15 racimos. ¿Qué uso le puede dar a la composta de residuos de planta infectada? Pues vaya y tírelo donde tiene maíz, ¿verdad? Porque ahí no. Pero siempre y cuando se dé cuenta, ya haya hecho un análisis de que no tiene el virus activo, ¿verdad? ¿Conoce el profesor el producto? Menos que ya se le habían contestado. Si comprara yo injertos, ¿hay un riesgo de que pueda llevar el virus? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos personas que levantaron la mano, si gusta le abrimos. A ver, si el virus se puede transmitir a través de la polinización, no está demostrado. El virus regoso se transmite por abejorros, ya lo mencionamos. ¿De qué países debemos evitar la compra de semillas? No, hombre, hay que revisar qué cuidados tuvieron para obtener la semilla. Si alguien nos garantiza de que la semilla viene de plantas libres de virus, eso sería mejor. Los países, pues no es ninguna garantía porque ya está en todo el mundo. ¿Qué por ciento de virus puede sobrevivir en sustrato de perlita? No, pues el porcentaje depende de las raíces o del tejido que ahí tengan, que se les haya quedado. ¿Qué? ¿Todo eso están? Sí, pero tenemos personas que levantaron A la ver, mano. que levanten la mano. Abrimos el micrófono a Leonel Cerda. A ver. Leonel, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Sí, Leonel. No me escucho. Leonel, te escuchamos. No sé. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Leonel, ¿nos escuchas? Lo veo que está hablando. Bueno, Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Ya. No, es que como que se corta. Sí. Se corta y ya ves. Bueno. Sí, Leonel, adelante. Sí, hay muchas preguntas, gracias. Bueno, no logramos conectar a Leonel. Tenemos a Brenda González. No tiene micrófono Brenda. Y Marco Antonio tampoco. Doctor, ¿usted considera que México tiene la capacidad para erradicar así como Estados Unidos, que ya erradicó, y podemos llegar nosotros también a ese? Mire, es una pregunta que es muy interesante, le voy a decir por qué. El problema lo detectamos, o lo detectaron, perdón, en Michoacán y luego en Guanajuato. Y hasta este año lo estamos detectando en Sinaloa. Es decir, ya como problema. Estamos en el 2019. Allá fue en el 2018. Y claro, los porcentajes de daño que teníamos allá en Michoacán y Guanajuato muy altos. Aquí en Sinaloa sí ya lo tenemos. Vamos a decir que los porcentajes de daño son más bajos que los que tenían allá. Tiene mucho que ver con el cuidado que tengan los agricultores en los invernaderos, la disciplina. Estados Unidos tiene mucha disciplina sobre esto y los invernaderos pues son más tecnificados todavía, ¿verdad? Allá no utilizan casi el suelo, todo es hidroponía. Entonces eso les permite poder hacer este tipo de detecciones en un menor tiempo y rápido erradicarlo. Además de que están más al pendiente en el monitoreo de todo lo que suceda en sus invernaderos. Aquí no tenemos muchos expertos en virus, la verdad. Y bueno, entonces por eso que donde más problemas tenemos es donde menos cuidados se tienen. Yo les presentaba ahí casos donde revisábamos y todo lo que decía que era para lavarse las manos, etcétera, no estaba funcionando, ¿no? Eso no sucede aquí en Sinaloa, por ejemplo, y en otros lugares del país que tienen mucho cuidado. Entonces, hay una coincidencia muy grande. Mientras más descuidados están, el problema es más grande, más grande. Esto quiere decir que en la próxima temporada, que van a tener más cuidado los invernaderistas a nivel nacional, van a tener menos problemas. Y las empresas que van a tener más cuidado, etcétera. O sea, todo es una cadena. No puedo decirles, este producto ya elimina, porque van a decir, entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Mejor nos dedicamos a ese producto. Pero no, eso tiene que ser integral, es lo que tienen que entender. Tiene que ser integral el concepto de manejo de este virus. Muy bien, bueno, las preguntas siguen, hay muchas preguntas, en obvio de tiempo vamos a tener que terminar con el webinar del día de hoy. Pues no resta más que agradecer al doctor por su tiempo, por sus experiencias, por habernos compartido todo su conocimiento. Yo creo, doctor, que el AMPAC le va a seguir dando lata, y vamos a seguir en contacto porque el interés es mucho, el tema es muy interesante, muy importante y vale la pena seguirle poniendo atención a todo esto, ¿no? De nuevo, muchas gracias. Les quiero a ustedes, participantes, les recuerdo
Ya tenemos abierto todos los registros para el congreso, el tradicional congreso de AMPAC. En esta ocasión va a ser ya ven que siempre lo hacíamos la última semana de agosto, ahora por razones de logísticas y tiempos y demás, nos vamos a ir a la primera semana de septiembre, va a ser en Ensenada. Vamos a tener un primer día de conferencias y al día siguiente nos vamos a ir a una vitivinícola que es El Cielo, donde vamos a tener ahí una serie de actividades de networking, van a estar patrocinadores, productores, y seguramente terminaremos el congreso habiendo aprendido muchas cosas, habiendo refrescado y consolidado nuestras relaciones de negocios y, ¿por qué no? Pues habernos divertido, ¿no? De antemano le queremos hacer una invitación al doctor para que esté por allá, ojalá y se puedan dar los tiempos. Pero en Inter vamos a estar muy en contacto con usted, doctor, así que muchísimas gracias. También les recuerdo que el webinar, como siempre, lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Seguramente, ahí vienen los datos del doctor para cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Que tengan muy bonito día y seguimos en contacto. Gracias.